Aquellos dos. Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo. Porque están ahí y van a estar siempre, ¿eh? Chorros. No. No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, viromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Con los grandes cambios, tanto en lo político como en lo económico, empezaron a surgir filmes que hablaban de la marginalidad, como consecuencias de lo golpeado que quedaron algunos sectores populares por la crisis del 2001. El Polaquito, basado en una historia real, habla de un pibe criado entre el Paco, la violencia y sin infancia, empujándolo a caer en esta vida criminal. Otras, como Pizza Birra y Faso, mostraban a los excluidos de una sociedad que no veía ni futuro ni expectativas, cayendo en las consecuencias de la vida que eligieron. Eran sobrantes de un país que no sabía qué hacer con ellos. Caían en la delincuencia no por una dirección ideológica, sino porque eran lo único que tenían a mano. Y esa vida, la del chorro, el tranza o el taxi boy, tenía consecuencias. No son historias de lo que hacen, sino de lo que les pasa. Pero mientras algunos hablan de los marginados, surgió una película que supo plasmar la otra cara, la del vivo, la que encarna los que nos hace ser argentos, estar pillo, o al menos así es en teoría. La cara de los que creen que están en el sistema y juegan a cagarlo desde dentro, sin fierros, sino con algo mucho más peligroso, una sonrisa y la confianza, y eso es 9 reinas. La primera escena de la película arranca presentando un engaño, pero no como algo dramático, sino mucho más sutil y sin levantar sospechas. Juan intenta darle un billete falso y cuando lo descubren, finge indignación, se victimiza. Pide hablar con un gerente y justo ahí aparece Marcos, nuestro otro protagonista, que interviene con naturalidad, como si fuera un cliente más, pero que en realidad es parte del mismo acto. ¿Quién carajo te crees que estás hablando? La estafa se presenta como lo que se ve, como un juego, en el que no se busca causar miedo, sino mentir con convicción. Pero para hablar de un juego, hay que conocer a nuestros jugadores. Juan, Gastón Pauls, es un pibe joven, mucho más inexperto y apurado, como el hecho de querer hacer el mismo truco 2 veces en el mismo lugar. Él trabaja solo, porque aún no sabe en quién confiar. Va a lo seguro, y lo de generar un escándalo es algo que en su cabeza, más que ayudarlo, lo hace más evidente. Sabe algunos yates, heredados de su padre, pero le falta ambición para conseguir un engaño mayor. Por otro lado, tenemos a Marcos, Ricardo Darín, quien se presenta como una especie de tutor, que lo salva con otra mentira. Un maestro, dispuesto a enseñarle cómo moverse en el mundo de los vivos, pero su enseñanza no es desinteresada. Marcos no forma, sino que manipula. No hay pedagogía, sino que hay cálculo y quiere saber todo. Se mueve con esa mezcla de cinismo y seguridad que lo hace parecer confiable, aunque en el fondo solo le importa ganar y su propio beneficio. No tiene escrúpulos en generar escándalo, en meter presión para hacer que las víctimas no piensen, solamente reaccionen, porque para él el apuro es un aliado. La velocidad confunde y en esa confusión se generan las oportunidades. Marcos se disfraza de mentor, pero lo que en realidad quiere es un peón nuevo, uno que no conozca el tablero, que no vea cuando lo están usando. A pesar de las dudas, Juan decide seguir a Marcos. No lo hace porque confía en él, sino porque necesita la plata. Su padre está preso y tiene que conseguir el dinero urgente para pagarle al juez y que pueda sacarlo. Ahí entra otra ventaja, la desesperación. Marcos detecta esa necesidad al instante y como todo buen jugador, sabe leer al otro. Juan no es solamente un posible socio, es alguien impresionable, manipulable y con una causa noble, pero vulnerable. En un momento, Marcos y Juan discuten si hacerlo o no el cuento del sobrino a una jubilada. Juan duda. Le molesta la idea de cagar a alguien tan vulnerable. Quiere trazar una línea, una frontera moral que lo separe de ser el chorro común. Pero Marcos, con su sarcasmo, lo baja. Para él, no hay códigos morales reales, solamente una conveniencia. ¿Qué te pasa, viejo? ¿Cómo haces para laburar en la calle con tanta historia que tenés? La ética es un disfraz para sentirse mucho menos culpable, pero están jugando para ganar. Juan intenta mantener una mínima dignidad,
una idea de que hay estafas que son justificables y otras que no. Pero Marcos lo obliga a cuestionarse si ese límite no es simplemente una excusa para sentirse menos ladrón. Algo que separa a Marcos de Juan es que no solo caga a desconocidos, también lo hace con compañeros. Lo hace con su amigo Sandler, ocultándole una deuda mayor, y con su hermano menor, para quedarse con la herencia de una propiedad familiar. Usa el afecto, la confianza, incluso la familiaridad, como armas para sacar ventaja. Estos actos muestran que para él no es un límite ético, sino una herramienta para su beneficio. En un punto, la cosa cambia de tono, cuando se les presenta un nuevo trabajo, Las Nueve Reinas. Una colección de estampillas de una fortuna invaluable. Ya no estamos hablando de estafar jubiladas, sino que es algo mucho mayor en lo que se están metiendo. La idea es venderlo a un español que está de paso por Buenos Aires, Vidal Gandolfo. Un coleccionista al que le pueden sacar una buena guita si lo hacen bien. Acá aparece un quiebre con Marcos, porque muestra su verdadera cara. Si es por él, dejaría a Juan, ya que es a él al que le llegó el trabajo. Pero él termina aceptando una pequeña parte de lo ganado, solo para tenerlo controlado. ¿Y por qué yo te voy a dar un porcentaje a vos? Oye, esto me llegó a mí, a través de mi hermana. ¿Quién mierda te crees que sos? Bueno, él cree que es así. La visita a la anciana con las estampillas demuestra que no tiene tanto poder como él autopercibe, teniendo que ceder un porcentaje mayor al seductor de ancianas. Acá ya empezamos a hablar de otro punto, que empieza a ser clave en esta relación, y también como un retrato de la sociedad argentina, la viveza criolla. Nueve Reinas no es solo una película sobre estafas, es un retrato complejo de una forma de ser y sobrevivir muy argentina, empujados por el contexto social, que los lleva a hacer cosas que normalmente no harían. La viveza criolla es esa habilidad, o según algunos, un defecto de estar pillo, de saber moverse, sacar ventaja en contextos donde las reglas formales no funcionan o son injustas. La desigualdad y la precariedad generan desconfianza. Cuando no hay garantías ni oportunidades claras, aparece como un mecanismo de supervivencia. Hay una frase que se repite mucho en la película, y es el hecho de que no se autoperciben como chorros. ¿Usted dice que soy un chorro? Bueno, yo no mato a nadie, no ando de caño. Eso lo puede hacer cualquier pelotudo. ¿Qué crees, el chorro, Es una especie de escudo moral para diferenciarse de los que van de caño. Ellos son vivos, van elegantes, engatusadores y sin causar un daño directo, mientras los otros son marginados. En su cabeza piensan que están dentro del sistema, al que están cagando. También dejan en evidencia que no es algo individual, sino colectivo. Para ganar, a veces hay que ceder. Ejemplo, cuando Juan seduce a la anciana para sacarle las estampillas, con la condición de que Marcos le dé un porcentaje mayor. Y si bien el plan es lograr venderlas, creyendo que son los que llevan el juego, la presencia de Gandolfo demuestra que lo que hacen es de simple amateurs. Se da cuenta de su engaño, de la obvia llamada falsa en el baño, diciendo obviedades como que tiene las 9 reinas, incluso del policía trucho, que lo golpea. Esto lo baja Marcos, el cual hasta ese punto pensaba que era algún tipo de experto en estafas, dejando en claro que todavía tiene mucho que aprender. Aunque se cree que es un vivo, esa confianza le puede jugar en contra. La escena del análisis de la pieza es fundamental, ya que es un momento en el que ni él se cree que su engaño está saliendo tan bien. Una mezcla de nervios, pero también de felicidad, porque está nada de hacerse ricos, sin armas ni violencia. Pero hay algo mucho más peligroso, y es el miedo a ser descubierto, y la ilusión de estar ganando el juego. Gandolfo actúa casi como un juez, representa a ese sistema al que quieren estafar, pero que los evalúa y mide. Marcos siente que está a punto de lograr una validación, pero esto obviamente no termina ahí, porque lo extorsionan que las estampillas son falsas. Empieza a surgir lo que yo llamo un cambio de roles. Marcos, quien imponía las condiciones, es el que la está recibiendo. El que verifica la autenticidad de las estampillas le está exigiendo un porcentaje, para no revelar a Gandolfo que es un engaño, aprovechándose. Y lo más irónico, Marcos no puede decir nada, no puede negarse, porque dejar el juego implica perderlo todo. El tipo, que decía tener principios, termina siendo víctima de lo que usaba contra otros. Empieza a mostrar nerviosismo, desesperación, incluso vulnerabilidad, rasgos que hasta ahora solamente veíamos en Juan. Su estado se agrava cuando se las roban. Ya no es cuestión de ceder, sino que ahora perdió completamente el control del juego, porque no existe uno. Ah, pero recordemos que están las originales, ¿no? Teniendo todavía una oportunidad de seguir en esto. Va a querer la vieja, si no para eso está vos, seductor de anciana, vení. Quien las posee es la hermana de Sandler, una mujer fría que demuestra que no es ninguna boluda. Sabe que esas estampillas valen una fortuna, pero se las hace corta, les exige casi la mitad de lo que Gandolfo les ofreció. Exactamente, 250.000 para comprársela.
sin vueltas, sin pagos, pagan y las tienen. El tema que les venía hablando, de no dar un tiempo de respuesta, solo de reaccionar, es algo que ahora les juega en contra. Las pagás hoy, te las llevas hoy. Marcos recurre a su herencia, unos 200.000, ya que piensa que al menos le va a terminar sacando el doble, necesitando también la parte de Juan, que era para su viejo, 50.000, lo que en un principio no accede, porque no confía en él, pero termina dándosela. El negocio parece cerrarse, pero las estampillas no son lo único que Gandolfo quiere. Descubre que Valeria es hermana de Marcos, calentándole más. Es otra complicación que se le aparece, porque ahora incluye a su propia familia. Para convencerla, tiene que revelarle la verdad a su hermano menor. Él fue quien se quedó con toda la herencia que le dejaron, perdiendo esa percepción de tipo bueno de su hermano. Podríamos pensar que el engaño está cerrado. Gandolfo se va con apuros y ellos reciben un cheque, complicándolos. Al momento de cobrar, se entera que el banco no tiene fondos y el cheque no es real. Terminan sin nada, engañados y se separan. O al menos, es lo que pensamos, porque incluso nosotros terminamos engañados. El verdadero vivo de la película es Juan, quien desde el principio engaña a Marcos, junto con todos a los que alguna vez cagó, para sacar su parte de la herencia, demostrando que todo lo que alguna vez creyó para aprovecharse de los otros, le jugó en contra, dejándolos sin nada. Nueve Reinas no es solo una película sobre estafas, es un espejo donde se refleja la viveza criolla, esa mezcla de ingenio, picardía e incluso trampa, que para bien o para mal, forma parte de la identidad argentina. A través de sus personajes, nos muestra que en este juego no siempre gana el más inteligente, sino quien sabe cuándo cambiar las reglas y cómo manipular las apariencias. Incluso que la propia confianza puede jugarte en contra. Es increíble cómo esta película llegó a entrar dentro del libro de 1000 películas para ver antes de morir, y tener una versión yankee que no es la mitad de esta, porque no tiene una identidad tan marcada como la de los argentinos. Así que gente, ya saben, si les gustó pueden dar like y todo eso, y bueno, hace mucho que quería hacer este video, pero no encontré el momento. Hasta la próxima y chao chao.